Hola, como dije en otras entregas, voy a estar mostrando diferentes rehabilitaciones, diferentes terapias físicas realizadas con diferentes alumnos. Hoy voy a mostrar un paciente muy especial para mí, dado que ha sido un gran amigo y ha sido el primero en muchas cosas. Rafael Reolit, el gran Rafa, como se solía llamar él, ha tenido un ACV isquémico en el año 2006. Con él empecé a experimentar y aprender todo lo que es la rehabilitación de recuperación después de un ACV. Los ACV pueden estar clasificados de tres maneras distintas: ACV isquémicos transitorios, ACV isquémicos y ACV hemorrágicos. Digamos que el ACV que tuvo Rafael es un ACV de gravedad intermedia, es decir, isquémico. ¿Qué significa eso? Significa que una arteria del cerebro, por alguna razón, se obstruye y deja de suministrar oxígeno a un determinado sector. Al no llegar suficiente oxígeno a un sector del cerebro, las neuronas empiezan a morir. Cuando empieza a ocurrir esto, empieza a haber una manifestación, un déficit en lo corporal, un déficit en lo verbal y un déficit en lo cognitivo. Es decir, que el paciente puede llegar a tener una parálisis en un brazo, en una pierna o en ambos, ¿sí? Pueden dejar también de hablar, de poderse comunicar y también pueden dejar de razonar correctamente y de transmitir las ideas que quieren. En el caso de Rafael, la secuela más profunda fue en el brazo. Antes de continuar con la historia de Rafael, tengo que hacer algunas aclaraciones sobre los ACV, accidentes cerebrovasculares. A veces los pacientes empiezan a compararse entre sí y dicen, bueno, ¿por qué yo no me estoy recuperando igual que el otro? ¿O por qué si yo tuve un hemorrágico no puedo lograr esto? ¿O por qué uno que tuvo un isquémico no puede lograr lo que sí un isquémico transitorio logra? Primero hay que determinar en qué arteria se produce la obstrucción o el sangrado. Los hemorrágicos, ¿por qué son los peores? Porque justamente una arteria del cerebro explota, estalla, se desparrama muchísima sangre y eso genera mayor sufrimiento cerebral, es decir, hay más muerte neuronal, es decir, que son los más violentos. Los isquémicos son donde las arterias se obstruyen, pueden ser arterias principales o arterias secundarias. Depende en qué arteria se puede lastimar más el cerebro o lastimar menos. Y los isquémicos transitorios son muy parecidos a los isquémicos, con la diferencia que son momentáneos, son pasajeros, es decir, se obstruye momentáneamente por unos minutos y enseguida vuelve a circular la sangre. Da alguna manifestación en el cuerpo, pero no deja una secuela tan importante. En el caso de Rafael, tuvo un isquémico importante, el cual la médica, cuando atiende a la familia, les dice, bueno, ahora imaginen que van a tener a un bebé en la casa donde no va a poder caminar, donde no va a poder hacer absolutamente nada, esperemos que pueda volver a comer, ¿sí? Pero imagínense que la recuperación de él va a ser muy, pero muy lenta si es que la tiene. Es decir, el panorama no era nada bueno. Si yo hubiera cobrado un peso cada vez que escuché que los médicos dijeran, este paciente por la lesión que tiene no va a volver a caminar, este paciente no va a volver a recuperarse porque el cerebro está muy dañado, yo ya sería millonario. A veces las resonancias muestran la lesión en el cerebro, pero lo que no pueden mostrar es la reconfiguración y la voluntad que puede llegar a poner el paciente en volver a estar mejor. Eso es realmente lo que no se puede ver por ningún estudio. Y lo que tiene que ver mucho en esto es el tiempo. El tiempo después de una ACV es muy limitado para empezarse a recuperar. No hay que dejar pasar ni semanas ni días. Inmediatamente hay que empezar a hacer una rehabilitación física importante. ¿Por qué? Porque las neuronas que fallecieron, que se murieron en esa isquemia, no se vuelven a recuperar. Pero hay muchas neuronas que están desorientadas y lo que hace la rehabilitación física es reconectar esas neuronas y tratar de que el paciente vuelva a lograr un engrama motriz. Un engrama motriz es la conjunción de neuronas que se enlazan entre sí para hacer un determinado movimiento. Y eso fue lo que hicimos con Rafael. Por suerte, tuve la suerte de que me llamaran y él empezó enseguida a hacer rehabilitación. Y así fueron sus logros. Uno de los detalles que hay que tener en cuenta para una rehabilitación después de una ACV son los antecedentes que tiene el paciente, sus antecedentes físicos deportivos. Es decir, si yo tuve una vida muy sedentaria, si fui una persona muy oficinista, de estar en un sillón, de mucha PlayStation, de mucha tele y no movilizarme para nada y no hacer ningún tipo de trabajo físico importante, seguramente que las rehabilitaciones después son mucho más difíciles y mucho más duras. En el caso de Rafa eso no pasó.
Rafa era una persona que era sumamente fuerte, fue fuerte toda la vida, hizo siempre trabajos muy duros, corporales, y eso lo ayudó muchísimo a la recuperación después de la ACV. Otro de los factores que hay que tener en cuenta en una recuperación después de una ACV es la voluntad del paciente. Realmente Rafael tenía muchísima voluntad para hacer absolutamente todas las rutinas, pero ya en el caso de él, más allá de la voluntad, era la persistencia. Creo que es el término más adecuado, porque nada, absolutamente nada, ni el talento, ni la ayuda externa, ni los medicamentos, nada puede superar a la persistencia. La persistencia yo la puedo definir como la voluntad sin ningún tipo de razón. Es decir, persisto en algo sin saber si voy a llegar al objetivo, pero en el persistir está el placer de hacerlo. Es decir, yo experimento mi voluntad y mi libertad en la persistencia. Y eso es lo que él hacía. Con cada ejercicio que yo le diseñaba, con cada propuesta de trabajo, él tenía que persistir, él tenía que salir adelante. Y eso lo hacía único. Ustedes piensen que Rafael tuvo la ACV en el año 2006. En ese entonces yo por lo menos no tenía ningún celular que pudiera filmar. Es decir, no tenemos mucho registro de las actividades que hacíamos todos los días. Pero sí les puedo asegurar que él podía hacer 400 metros, que es una vuelta a manzana, en 5 minutos, ¿sí? Caminaba, había fortalecido sus piernas de tal forma de que no había ningún tipo de complicación en ese aspecto. Por eso los únicos registros que yo tengo, que en ese entonces nos llamaba mucho la atención que él pudiera haber logrado eso, son todos los ejercicios de brazos. El fortalecimiento del brazo que consiguió él no lo he visto en ningún otro tipo de paciente. Ustedes verán en las imágenes cómo Rafael podía movilizar grandes pesos. Van a ver que los trabajos que hacíamos eran de los dos brazos, ¿sí? Yo considero que tanto el lado afectado como el no afectado tiene que ser estimulado. El hombro de Rafael estaba completamente rehabilitado. Realmente que movilizaba su brazo para todos lados. Podía generar todo tipo de palancas, ¿sí? Y movilización de peso. Por supuesto que la mano siempre se recupera un poquito menos que el hombro, ¿sí? En el caso de que se recupera un poquito menos, pero realmente fue muy destacado el trabajo que hizo él para fortalecer su brazo. También con Rafael hemos trabajado con la soga elástica. Ya los movimientos no son monoarticulares, no es que solamente trabaja una articulación, sino ya empiezan a aparecer 2 o 3 articulaciones simultáneas. Tiene que sujetar la soga, tiene que flexionar el codo, llevar el hombro hacia atrás, hacia abajo, hacia arriba, es decir, empiezan a participar otras articulaciones. Algo sumamente complejo después de una ACV. Con respecto a los ejercicios que hacíamos para recuperar la motricidad fina de la mano, no tengo mucho registro, ¿sí? Sí les puedo decir que trabajábamos con los cubitos de juguete de los nenes, donde hay que agarrar unas piezas y arrojarlas adentro de un tachito, con esferas, con balines, con bolitas, ¿sí? Por supuesto que lo esférico siempre es mucho más difícil agarrar que lo cuadrado, ¿sí? Que lo rectangular, porque las opresiones de los dedos son más fáciles de aplicar en un cuadrado que en algo esférico. Eso no quedó registro, pero sí se hizo todo ese tipo de trabajo. Y lo que quedó de registro fue lo más difícil de todo esto, que era agarrar una tuerca y colocarla en un tornillo. Había 3 tamaños de tuercas, ¿sí? La más grande, la mediana y la más chiquita. Ustedes van a verlo en el video, que está acompañado de su señora. Y su señora en un momento le sugiere, ¿por qué está agarrando esa tuerca? Porque él quería embocar la más chiquitita, ¿sí? Quería lograr embocar la más chiquitita. Por supuesto que de los 100 intentos que hacía, lo habrá logrado en 10 veces, pero era el intento que hacía que lo hacía mejorar. Por supuesto que la grande lo colocaba, la mediana también, y la más chiquita es lo que más le costaba. Y él quería insistir con eso, y eso lo hacía diferente. Y así fue que se fue superando. La personalidad de Rafael no era sencilla, era cabrón, ¿sí? Era muy terco, pero el ser terco en esto es lo que hace la diferencia. El querer enfrentarse día a día a la superación hace que vos te vayas superando y vayas mejorando algunos aspectos. Como esto nunca se termina, hay que seguir hasta el final, porque estas secuelas son permanentes, ¿sí? Te acompañan hasta el último día de tu vida. Tengo infinidad de anécdotas con Rafael, algunas son incontables,
voy a contar solamente dos. Una vez, yo llegando a la casa, me estaba esperando para poderlo ayudar a subir un rollo de membrana que pesan aproximadamente 40-50 kilos al techo, porque bueno, tenía que arreglar el techo de la casa, entonces él quería subir el rollo de membrana, que yo por supuesto le tenía que sostener la escalera, y él quería subir la escalera con el rollo al hombro. O sea, una locura, ¿sí? Él tenía esos delirios de fuerza, que realmente era muy fuerte, pero bueno, en estas circunstancias era complicado poder realizar todo eso. Y una de las últimas anécdotas es cuando él está internado, ¿sí? Él se interna en el 2014, estuve 8 años trabajando con él, y en el 2014, bueno, empieza a tener un deterioro, más bien cognitivo. Los cuerpos fuertes tardan mucho en morir, eso a veces es lo que te juega en contra, haber hecho mucha actividad física y tener un cuerpo preparado. Y en estos días, en estas semanas que estuvo internado, se turnaban la familia para ir a cuidarlo, y en una de los cuidados iba el nieto, Diego, que es un amigo mío, y me acuerdo que Diego me contaba que él le preguntaba: ¿pero vos qué estás haciendo acá en el hospital a esta hora de la noche? Le decía al nieto: bueno, pero abuelo, yo te vengo a cuidar, me toca a mí, hoy vengo yo. Entonces él le decía: ¿qué vas a venir por mí? Vos tenés una mina acá adentro. Es decir, Rafa siempre tenía esa mentalidad de trampa, una mentalidad siempre muy juguetona con los médicos, con las enfermeras, así que bueno, así lo recuerdo. Ha sido un gran amigo, un gran paciente, he aprendido muchísimo de él, y espero que donde él esté le guste este video y que, bueno, y que lo disfrute, porque es en honor a él. Bien, venga. ¿Listo? Sí. Ya. Ah, tiene técnica, tiene fuerza, pero yo tengo más juventud. Pero igual tiene mucha fuerza, ¿no, Rafael? Era más parado, sí, pero lo estoy haciendo separado. Sí. Ah, no encontré excusas, ¿eh? Va. Fuerza, 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 fuerza. Oh, esa, muy bien. Muy bien, muy bien.